Hebreos 10:39, mire lo que dice. No somos nosotros de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la perseverancia del alma. Wow. Y quiero leerlo. No, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para la perseverancia del alma. Eso es maravilloso, porque realmente hay una cantidad de cosas y de circunstancias que de repente nos pueden hacer rendir, nos pueden hacer retroceder, nos pueden hacer detenernos en el camino. Y hay cosas, y definitivamente no somos de los que retrocedemos, no somos de los que rendimos, dice otra versión, no somos de los que nos detenemos, no somos de aquellos que nos aflojamos, no somos de aquellos que decimos no se puede, sino somos aquellos que avanzamos y seguimos hacia adelante. Pero vamos a determinar en esta mañana qué cosas nos pueden hacer rendir. ¿Por qué no debemos rendirnos? Y vamos a intentar ondear en esa situación, porque definitivamente hay cosas que si nos hace rendir, estamos cometiendo varios problemas. Creo que todo lo que somos hoy en el presente tiene que ver con las consecuencias de las decisiones que tomamos en el pasado. No le podemos echar la culpa a nadie más sino a nosotros mismos, o la responsabilidad de nosotros mismos. Del donde estamos hoy tiene que ver con las decisiones que tomamos en el pasado. Ahora, ¿qué decisión de las decisiones esas que tomaste en el pasado, qué decisión fue rendirse? Fue rendirse. Y esa decisión de rendirse, lógicamente, te llevó a ti a estar donde estás hoy actualmente. Entonces, ¿qué decisión te llevó a rendirse? Y vamos hoy a hablar, y quiero preguntarle a todos los que están conectados, ¿qué es lo que te hace rendir? ¿Qué es lo que te hace rendir? ¿Qué es lo que hoy usted puede evaluar y puede decir, mira, realmente esto a mí me quita las fuerzas, esto me hace, y si no me rindo, me hace a punto, me hace pensar en rendir? Bueno, hay algunos factores externos que hacen que nos rindamos, bien sea trabajando por el matrimonio, en algún proyecto, en la parte espiritual, en los compromisos eclesiásticos, con la familia, y hay algunos factores externos que pueden hacer que nos rindamos. Uno de ellos son los comentarios de terceros. Sí. Personas que afuera nos están diciendo, usted no lo va a lograr, usted no puede lograrlo, no lo intente, no pierda su tiempo. Y son aquellos comentarios que de alguna manera u otra ya hemos identificado que son comentarios tóxicos, que son comentarios negativos. Palabra tóxica es la palabra del año, ¿no? Sí. Que son comentarios negativos, que son comentarios que están quitándote la fe, que están menguando, haciéndote pensar y haciéndote creer que lo que estás haciendo es malo o improductivo. Y mira que hay una palabra en la que uno debe cuidarse muchísimo, por ejemplo, en la fe. Hay gente que se rinde muy fácil en la fe. Sí. O bueno, más que fácil es que ya llega a un punto donde necesita palabras correctas y a veces lo que recibe son palabras incorrectas. Hubo hace unos días una situación y donde de repente alguien decía, no, mira, tu hijo le va a pasar esto, le va a pasar aquello, le va a pasar lo otro. Y esta madre, este padre luchando por la sanidad de su hijo, y al escuchar estas palabras, pues lógicamente ahí hace que algunos tomen la decisión, o me rindo o no me rindo, aunque no sea tan consciente la decisión. Es que definitivamente el no desarrollar un carácter especialmente maduro y fuerte con respecto a las palabras que escuchamos y recibimos alrededor nos puede hacer rendir en cualquier momento. Es que tiene que ver con el carácter, sí. Tiene que ver con esa formación de temperamento, pero sobre todo el entender que las palabras que a veces recibimos no son las que a veces creemos necesitar. Y llegan palabras incorrectas a nuestra vida, llegan palabras de personas que amamos, de personas que, porque cuando lo dice un tercero, lo dice un cualquiera, de repente no nos afecta tanto, pero cuando las palabras lo dicen a una persona que uno ama, un esposo, un padre, un hijo, un hermano, una autoridad, y en vez de darnos una palabra de ánimo, nos da una palabra de desánimo, en vez de calificar o de hablar de lo bien que nosotros lo estamos haciendo, solamente se enfocan en lo malo que lo estamos haciendo, pues lógicamente eso entra al desánimo, y el desánimo nos puede llevar a rendirnos. ¿Y cómo pueden empezar estas palabras, no? Sí. Hay palabras, por ejemplo, de autoridades nuestras naturales, como lo son nuestros padres, abuelos de crianza, también algún otro familiar que estuvo muy pendiente de nuestra crianza, y de repente en algún momento nos enseñaron, y hay una concepción que puede ser otra razón también, y es la concepción de que, bueno,
haga hasta donde pueda y si no, pues listo, no Sí. pudo más. Y algunos fueron criados bajo ese pensamiento de que, bueno, inténtelo, esfuércese. No, no puede. Listo, entonces cambie de carrera, no haga la tarea, venga, yo la hago por usted. No, es que esto no me salió bien. Pues no, es que usted no sirvió para eso. Listo, déjelo así. Como que el término abandono, o sea, deje las cosas hasta ahí. Si no pudo hacerlas, yo la voy a hacer por usted o alguien más las va a hacer por usted. Hace pensar a la persona que rendirse es un muy buen camino. Es que tiene que ver con la forma en cómo fue educado. Sí. Fue educado porque de repente se le permitió desde niño a la persona a rendirse. Sí. Se le permitió y eso. Entonces, ve a alcanzar el muñequito. No lo alcanzó, yo lo alcanzo por ti. Sí. Yo lo alcanzo por ti. Entonces, soy tu extensión. Sí, y cuando esta persona empezó a caminar sobre eso, empezó a desarrollarse en su personalidad y en su crecimiento, de repente empieza a rendirse, porque la pregunta es, y varios aquí, usted de los que se rinde, y te puede decir, no, entonces yo, la pregunta clara, ¿cuántas cosas has dejado botadas? O sea, ¿cuántas cosas no has terminado? ¿Cuántos estudios no has terminado? ¿Cuántas cosas los has dejado a medias? Entonces, así donde usted puede decir si soy de los que me rindo o no soy de los que me rindo. A veces se vuelve un patrón. Sí. Se vuelve algo repetitivo en nuestras vidas. Si pasó una vez y vimos que no trajo como mayor consecuencia, bueno, lo hicimos segunda vez que renunciamos, tercera vez que renunciamos. Ya luego de eso se me vuelve como que un hábito, como un patrón en mi vida y como que soy de los que tienen la costumbre de renunciar, de dejar las cosas a la mitad, de no completar mis procesos. Entonces, pues definitivamente ahí ya más que un tema de que, ay, me rendí porque se me acabaron las fuerzas, es porque ya se está empezando a volver un patrón y es algo que no debemos permitir en nuestras vidas. Mira que en el estudio sucede mucho, a propósito precisamente de los estudiantes de Reims, que los que están conectados no les pasa eso, ¿no? Es de otros planetas, planetas. Y es que inician con toda la fuerza, inician con toda la motivación, pero en medio del camino algunos dicen, no, mire, lo que pasa es que el clima, es que la lluvia, es que el techo, es que el piso, es que las paredes, es que mi casa, es que mi familia, y hay muchas razones y algunas de ellas hasta justificables. Pero cuando uno empieza a ver un poquito más el contexto de esta persona, uno dice, no, lo que pasa es que ese ha sido su patrón. Y en Reims hemos logrado superar esas barreras con algunos estudiantes, donde les digo, no, vamos a seguir adelante porque tú tienes que romper ese patrón en nombre de Jesús y no te puedes rendir. O sea, tú ingresaste a Reims, da por entendido de que vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Y hay mucha gente que definitivamente tiene ese hábito o ese comportamiento de rendirse, de dejar las cosas a la mitad. ¿Y por qué lo hace? Y uno tiene que ver con ese comportamiento que muchos tal vez tienen, y ese comportamiento tal vez nos está llevando a que cometamos esos errores frecuentes, a que realmente estemos en esa situación, y tal vez te puede llevar a rendirse. Y ahí hay que evaluar, y quiero que evalúes en ese momento si definitivamente tienes un comportamiento de rendición. Tienes un comportamiento de que te rindes, digámosle que sea por alguna cosa tonta o no lo sea, pero tienes el comportamiento de rendirte. Entonces, ese comportamiento lógicamente nunca te va a llevar a que logres cosas grandes, a que alcances cosas grandes, sino lo va a llevar a cualquier tipo de persona a que se quede siempre limitado, a que sea de los que se rinden y de los que retroceden también frente a cualquier circunstancia. Eso suele pasar. Porque muchas veces nos rendimos. Coméntenos desde su perspectiva por qué razón uno se rinde en diferentes áreas, por qué dejamos de luchar. Mira, hay otra razón también y es por el factor tiempo. Ajá. Y es que en muchas oportunidades hemos luchado por algo durante tanto tiempo que se ha vuelto como tan extenso que hay personas que entran como en una encrucijada. ¿O será que no voy a ver el milagro? ¿Sí? O ya siento que ya las fuerzas no, como cuando ya te comes un chicle demasiadas horas y como que ya no tiene sabor, como que ya no tiene propósito. Algunos lo piensan de esa manera. Entonces, esto es bueno también evaluarlo, ¿no? A veces son tantos años luchando por algo como que ya después deja de tener sentido, o la persona dice, yo creo que Dios no me va a dar esto. Sí, es que experimenta algo que es fuerte, y es porque el resultado no lo ve en el tiempo en que quiere verlo. Entonces pasa tantos meses, es como la gente que empieza a hacer ejercicio. Entonces, unos son idealistas,
Unos son idealistas y entonces creen que de la noche a la mañana van a... Que al día siguiente marcaron abdomen. Sí, hicieron un poquito de ejercicio y al otro día están, wow, ya se sienten y creen, y de repente se dan cuenta de que los resultados no vienen tan rápido, porque hay que entender los procesos. Y los procesos me hacen ver a mí que hay cosas que no llegan tan rápido y hay cosas que usualmente y casi todo tiene un proceso de demora y de tiempo y de paciencia y de perseverancia y etcétera, etcétera. Entonces hay gente que empieza y ve las cosas, las idealiza y dice, no, esto va a ser rápido. Es como los que colocan negocios. No voy a colocar un negocio ya, y invierten dinero y lo que sea y colocan un negocio y al mes ya están esperando que ese negocio les dé para el arriendo, para la comida, para todo y al ver que no hacen, entonces llegan 2, 3 meses, lo cierran y después intentan abrir otro, se vuelven a ser otra vez empleados, otra vez se meten y se la pasan así porque se rinden cuando estadísticamente un negocio para que sea autosostenible dura 2 o 3 años. Y para que te esté dando a ti dinero puede durar hasta 10 o 15 años, sí, para que tú puedas decir, yo vivo de esto y esto me está dando. Mis hijos, mis nietos podrán vivir de esto. O sea, que inicialmente ningún negocio te va a dar a ti dinero rápido, pero la gente tiene ese idealismo, entonces cree que eso. Entonces, al ver que la situación es fuerte y que no es tan fácil como ellos creen, entonces lógicamente logran o toman la decisión de rendirse. Sí, y es que el factor tiempo, mira, hay muchas personas que dicen, estoy orando por la conversión de un familiar. Sí. Estoy orando por el milagro de un familiar, estoy orando por mi propio milagro, por una sanidad, estamos orando por pagar una deuda o por X necesidad. Y dicen, estamos orando por eso. Y pasa tanto tiempo y esperando que no ven el resultado todavía. Y hay algunos que dicen, toma la decisión de decir, ya, hasta aquí, o sea, y la oración no es, Señor, me rindo. No, es que nadie dice esas palabras literales. Hay casos donde sí, pero la gran mayoría no decimos esas palabras literales, pero algunos empiezan con aquellas palabras de, bueno, Señor, si no es tu voluntad, pues empezaré a entender tu voluntad. Algunos dicen, bueno, Señor, pues sí, está bien, porque ni modo, si a ti te plació no hacerlo, pues por lo menos ayúdame a entender que no quisiste hacerlo o que no era tu propósito hacerlo. Y muchas veces no hemos entendido que el no rendirnos implica entender el propósito. Ajá. Y como tú lo has dicho, es entender el proceso. Hace unos días, casualmente, con la familia, quisimos disfrutar, y voy a contar como esta experiencia personal, quisimos disfrutar de ir a uno de los lugares en la Sabana Norte de Bogotá o en uno de estos pueblos de Cundinamarca, sí, más bien un pueblo de Cundinamarca, y quisimos ir a disfrutar de un espacio diferente. Programamos toda la noche anterior, nos organizamos, hicimos, bueno, toda la situación. Al otro día salimos emocionadísimos, íbamos súper chévere y hablando en el carro, íbamos disfrutando con nuestras mascoticas y todo el asunto. Esto fue hace muy poco en realidad y fue interesante porque cuando llegamos a ese lugar, que estábamos con toda la expectativa y hasta molestábamos y donde estuviera cerrado, ¿qué vamos a hacer? Y donde estuviera cerrado, ¿qué vamos a hacer? Y nos daba bastante risa porque decíamos, no, pues imagínate que nos tocó ahí en el andén, comer, que bueno, lo molestábamos mucho. Cuando llegamos allá, precisamente me bajo yo del carro y cuando voy y pregunto, porque vemos todo cerrado, y pues la gran noticia es que sí, efectivamente estaba cerrado ese lugar para donde íbamos y no habían aperturado todavía ni siquiera por el tema del protocolo ya de reapertura ni nada de eso, ellos no tenían orden de abrir. Y yo les decía, pero por favor, abran un pedacito, déjenos entrar, nosotros queremos entrar, queremos disfrutar, mire, usted no sabe desde dónde venimos, que desde dónde vienen, no, desde el sur de Bogotá, no, pues qué embarrada, qué lástima, pero no van a poder entrar. Me regreso al carro pues con una risa porque digo, se nos cumplió el chiste, ¿no? Ajá. Y todos, no, en serio, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué tal cosa? Y, que no. Y empezar ahora a pensar en otro destino al que ir. Yo llegué a una conclusión que justo en ese mismo día se la compartí a mi esposo, porque en el trayecto yo bajé la ventana del carro y disfruté de los paisajes, de ese airecito tan fresco, de la música, de lo que íbamos hablando, del compartir en familia, de ir comiendo en el carro. Mi conclusión fue, puede que el destino no fuera el que habíamos planeado inicialmente, aunque después cambiamos de destino y nos fue también espectacular y lo disfrutamos mucho en familia. Pero el proceso, el trayecto, aprendí que si uno no disfruta el trayecto, va a ser muy difícil que disfrute el destino. Totalmente. Y aprendí que era importante disfrutar el trayecto porque en el trayecto es donde pueden venir las mejores experiencias. ¿Qué quiero decir con esto?
No podemos rendirnos porque no estoy diciendo que el milagro no lo vayas a recibir, porque si tienes la fe y está dentro del propósito de Dios, créelo que lo vas a recibir. Esa conversión de ese familiar, esa sanidad, esa liberación, esa prosperidad, eso que estás pidiendo en tu vida, lo puedes estar recibiendo, pero aprende a disfrutar del trayecto, porque en el trayecto es donde pueden venir tus mejores aprendizajes para que cuando llegue tu milagro, las cosas las puedas disfrutar desde una perspectiva mucho más madura. Porque si no disfrutamos del trayecto, cuando lleguemos a ese destino, que sea mejor de lo que esperábamos o sea diferente a lo que esperábamos, sencillamente pudiésemos haber aprendido durante todo el camino. Y es que el plan de Dios es el proceso. O sea, el plan de Dios es proceso. El plan de Dios no es llegarnos, no es solamente llevarnos a ese lugar donde nos prometió. El plan de Dios es proceso, porque en el proceso nos forma. O sea, el deseo de Dios no es darnos bendiciones. Hay gente que tal vez lo malinterpreta en la vida cristiana porque cree, Señor, dame casa, dame carro, dame familia, dame esto, dame salud y dámelo ya. Y porque tú quieres bendecirme y ese es el plan. El plan de Dios no es ese. La Biblia es clara al decir que el plan del Señor es que Él crezca en nuestras vidas hasta que crezcamos a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Que la vida de Cristo se desarrolle en nuestras vidas. Que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces, todo lo que Dios promete y todo a lo cual nosotros seguimos y a lo cual nosotros caminamos, significa que Dios me va a colocar en un proceso. Porque es que un hogar feliz no es un milagro. Un hogar feliz es porque caminé en el proceso y no me rendí y peleé y luché por ese hogar feliz. Y en ese aprendizaje de no rendirme, en ese aprendizaje de aprender todo lo que debo aprender, me va a llevar a esa bendición. Entonces, los procesos, y la gente no quiere caminar en procesos. La gente no quiere tener paciencia, no quiere desarrollar el carácter, no quiere caminar y decir no importa, no importa, no importa, yo sigo hacia adelante. Y eso a muchos les pasa. Amén. Mira, aquí dice mi hermana Alicia del Socorro, dice, el rechazo, la crítica me desaniman, pero no abandono fácilmente mis proyectos con la inspiración trato de seguir adelante. Como en muchos casos el rechazo y la crítica, claro, están ahí constante, y mira que no solamente es un rechazo y crítica de externos, sino en algunos casos nuestros propios pensamientos generan rechazo, nuestros propios pensamientos como que nos autocriticamos de lo que estamos haciendo. Y eso hace que mucha gente se rinda. En el caso de mi hermana Alicia, no tan frecuente, pero sí hay muchos casos que es así. Sí, son los factores internos, las malas experiencias que tuvimos, los traumas, estas situaciones que pasamos en el pasado y que realmente pues nos impide avanzar, porque de repente dijimos, bueno, yo fracasé en esto y ahora pues lo vuelvo a hacer, eso probablemente vuelva a fracasar, a mí me fue mal en esa relación, yo tuve tantos momentos en que no me apoyaron, tantas situaciones en que realmente esto, entonces el cuerpo experimenta algo que es no querer vivir esa experiencia. Entonces, no querer repetir esa experiencia y el cuerpo empieza a bloquearse. Uno empieza a tener un bloqueo porque uno dice, yo quiero avanzar, pero la mente me está bombardeando y de los recuerdos y de las imágenes de los traumas o de las vidas o de los fracasos que yo tuve. Entonces, se bloquea el cuerpo y yo quiero avanzar y de repente está el pensamiento, mira que vas a fracasar, mira que te van a traicionar, mira que van a hacer esto contigo, mira que esto y que lo otro. Y hay gente que al no lograr superar eso, pues lógicamente no va a poder avanzar y se va a detener y va a retroceder o se va a rendir. Este tipo de bloqueos o situaciones internas que suceden y que internamente tenemos un bombardeo constante de que no lo hagas, pilas, puedes fracasar nuevamente. Por ejemplo, en el tema del amor, del corazón, de los sentimientos, del enamorarse. Algunos dicen, tuve una tan mala experiencia de repente en mi juventud, algo por el estilo, me enamoré y perdí y no era la persona como yo me imaginaba que tenía que ser. Y dice, y por eso yo no me quiero casar porque no quiero tener nada con nadie, porque el amor duele, el amor es lo peor. ¿Y cuánta gente está enseñándole eso a sus hijos y lo transmiten a los nietos? Y lo transmiten, no se enamore porque el que se enamora pierde. No, es malo enamorarse, todos los hombres son iguales, dicen algunas mujeres, y algunas mujeres dicen, no todos los hombres son iguales, dicen algunas mujeres, dicen, hay algunos peores. Entonces dicen, no nos enamoramos, no me vuelvo a enamorar, ¿por qué? ¿Para qué? Si eso no tiene objetivo. Entonces esos dolores y esas heridas obviamente generan que nos bloqueemos y que evitemos una capacidad de respuesta positiva a nuevas
nuevas y mejores experiencias. Eso se le llama no ser resiliente. O sea, hay que ser resilientes, aprender a procesar el escenario y procurar, obviamente, desde la sanidad, buscar unas mejores experiencias. Sí, y es definitivo, porque hay gente que nos está recordando el pasado también. Hay pensamientos, hay situaciones muy internas que tal vez hemos luchado y hemos batallado y que lógicamente si nos rendimos, tal vez son esos factores y esos factores tenemos que empezar a superarlos. O sea, tenemos que entender que tenemos que caminar en lo que Dios quiere que caminemos y que perseveremos en esa área. Amén. Ahora, cada persona es diferente porque hay cosas que de repente es muy fuerte frente a la crítica. Hay gente que es muy fuerte frente a la crítica, o sea, te critican, te dicen, te rechazan, wow, usted para adelante. Usted no tiene problema. Pero hay gente que tiene momentos depresivos o momentos de tristeza o momentos muy fuertes porque recuerda el pasado y eso sí le afecta. Hay gente que no tiene problemas con el pasado. Hay gente que tiene problemas especialmente con la visión. ¿Qué es con la visión? Porque pierde la visión. De repente está enfocado muy claramente en que va para allá, tiene bien clara la meta, pero de repente a través del proceso empieza a olvidarse de la meta. Y cuando se olvida de la meta, entonces se pierde la motivación de por qué va a seguir adelante. Entonces dice, no, yo quiero es pelear por mis hijos, y de repente va caminando, y de repente ya eso se empieza a olvidar y empieza la persona a rendirse. Olvidamos el por qué estamos luchando. Sí. Y cuando olvidamos ese propósito, pues lógicamente las fuerzas se van a ir, la motivación se va a ir. Y cuando olvidamos el por qué estamos haciendo las cosas, pues definitivamente ahí, imagínate donde Jesús hubiese dicho, venga, ¿yo para qué? ¿Yo por quiénes es que voy a ir a la cruz? O sea, no tiene objetivo. Si es por mí, listo, hecho está. Pero si es por los demás, si él hubiese olvidado objetivo, pues no estaríamos aquí. Pero como él siempre tuvo presente en su mente el propósito, la razón y el por qué y el para qué lo iba a hacer, yo creo que tanto en su oración en el Getsemaní, que fue una oración muy dolorosa, pero esa oración sentida, él decía, sí, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenía muy presente qué iba a pasar y el por qué lo iba a hacer. Tenía bastante claro el por qué lo iba a hacer. Y yo creo que para todos nosotros es importante que logres recordar nuevamente, que recuerdes el por qué iniciaste con ese proceso. El por qué razón estás luchando eso por lo cual estás luchando. Si estás luchando por tu matrimonio, ¿por qué estás luchando por tu matrimonio? ¿Y para qué? Porque el por qué dice porque se necesita. ¿Para qué? Para que esté mucho mejor, para que logren amarse de la manera correcta, no persigan un propósito de ser un matrimonio perfecto, sino un matrimonio sano, que ese es el gran objetivo de todo esto, que haya sanidad y diga usted, mira, definitivamente yo estoy luchando por esta razón y para esta razón. Y tenerlo siempre claro, es que cuando se nos olvida, es como, por ejemplo, cuando estamos buscando algo y algunos sufren de déficits de atención en propósito. Ajá. Están haciendo algo y están trabajando por algo y le meten toda la fuerza y toda la motivación y ¡pum! Llegó algo que les captó la atención y dejaron de luchar por esto y se pusieron a luchar por otra cosa. O sea, a veces les cuesta mantenerse centrados y concentrados en lo que tienen que hacer. Y eso es algo determinante para no rendirnos. Totalmente. Y aquí donde se empieza a desarrollar una pregunta y es, si yo me llegase a rendir, ¿qué pasaría? Si yo me rindo, ¿qué pasaría? Y no sé si varios pueden evaluar que por rendirse hoy usted está viviendo consecuencias. Porque hay gente que dice, mira, yo me rendí, si yo no me hubiera rendido en el ministerio, hoy mi ministerio estuviera de otra forma. Si yo no me hubiera rendido en el negocio, hoy mi negocio, wow, ¿cómo estaría? Sí. Si yo no me hubiera rendido en el matrimonio, hemos hablado con mucha gente en terapia y definitivamente muchos pueden llegar a la conclusión de decir, me debí esforzar más, no debí rendirme en el matrimonio y mi matrimonio fracasó porque en algún momento me rendí, en algún momento y dije, no más, no quiero más esto. Y me rendí, pero si no se hubiera rendido, ¿qué hubiera pasado con sus hijos? ¿Qué hubiera pasado con su esposa, con su esposo? Si no se hubiera rendido en todos estos factores que ha vivido, ¿dónde estaría hoy? Entonces, frente a esa reflexión del entender que fue el rendirse lo que te llevó hoy a estar no viviendo lo que quisieras vivir, entonces, lógicamente, la pregunta también sería, si te llegas a rendir hoy,
¿Qué pasaría en el futuro? Sí, excelente pregunta. Sí. Mira que lleva muchísimo a la evaluación constante de nuestras acciones, nuestras actitudes. Mira que me gustaría también que se enfocara en el tema de la rendición, de no solamente en factores tan grandes y tan importantes en nuestra vida como el matrimonio, Sí. como la familia, a nivel espiritual, obviamente, en temas de iglesia, de ministerio, pero mira que hay ciertas cosas pequeñas en las que nos rendimos y que no nos garantizan las victorias grandes que estamos Sí. esperando. O sea, hay ciertas acciones pequeñas en las que nos rendimos y creemos que seguimos luchando por el mismo sueño. Entonces hay gente que dice, por ejemplo, yo quiero cuidarme mi salud, que es una meta grande, ¿cierto? Sí. Una meta constante en nuestras vidas, cuidarme en la salud, pero no se quieren rendir en eso, pero se rinden en pequeños factores que determinan la victoria o la victoria, ¿sí? En aquella meta grande. Algunos dicen, yo quiero luchar en matrimonio, pero se rinden frente a ciertos factores pequeños. Por ejemplo, algunos que se rinden dejando de tener disciplina. Sí. Iniciaron con buena disciplina para estudiar, para hacer ejercicio, pero se rindieron. Creen que siguen luchando por una meta grande, pero hay una meta pequeña que también hay que cumplir, la disciplina. ¿Cuántos nos hemos rendido en ser disciplinados? Ustedes se propuso y sí, señor, voy a ser disciplinado, pero llegó alguna situación y dejaste de ser disciplinado. Otra, ¿cuántos hemos dejado de ser cuidadosos, por ejemplo, con el tema de nuestra salud? Pequeñas acciones como comer bien, algunos ya se rindieron. Sí. Y, ay, eso para qué, eso no importa de algo. Y ya viene diciembre. Ay, Sí, Dios mío, buñuelos. Ya para qué. Empiezo ya la pa' dieta qué. en enero. Sí, no, ya algunos ya dicen, ¿ya para qué? Y como que se rinden y dicen, bueno, no importa. Que día casualmente estaba entrenando y llega y dice, no, pero es que yo vengo por estos días, pero a mí ya se me vence la mensualidad y yo ya vuelvo hasta el otro año. Y yo le decía, ¿y eso por qué? Su merced se va a ir a viajar. Y decía, no, ¿para qué? Si ya viene diciembre. Al fin y al cabo me voy a engordar. Al fin y al cabo yo siempre soy así. Y hay gente que se rinde tan fácil en pequeñas acciones. Y por eso no hemos visto el cumplimiento de las grandes metas, porque mira, fallamos en el cuidado. ¿Cuántos dicen, me voy a disciplinar en organizar las cosas, en mantener orden en la casa? Parece cosas sencillas, pero hay pequeños detalles que desatan grandes historias. Hay gente que dice, no, ya yo voy a ser ordenado y todos los días me voy a levantar a tal hora y voy a mantener la casa temprano lista para que el resto del día sea más productivo. Y se rindieron en eso. Totalmente, ¿no? Y es muy triste porque si no empezamos a evaluar con claridad esos pequeños detalles, porque es que la rendición no es simplemente una decisión, sino la decisión es dejar la fuerza. O sea, empiezo a dejar el ánimo, empiezo a no meterle la fuerza a lo que estoy haciendo. Entonces empieza a suceder la rendición sin yo darme cuenta. Entonces de repente empiezo, muy bien. Hoy hablemos del deporte. Entonces, hoy hago deporte, y mañana es que tengo un compromiso y no lo hago, y pasado mañana tampoco lo hago. Entonces cuando menos se da cuenta, ¡pum!, ya perdió se rindió. perdió el ritmo. Y no fue que lo hizo de manera voluntaria diciendo hoy me rindo y no voy a seguir adelante, sino que empiezan a haber ciertos hábitos de rendición poco a poco en los pequeños detalles. Entonces hoy no como lo que debo comer y esto así sucede. Hoy un pecadito, no importa, sí, pues como esto, ya mañana me pongo juicioso y al día siguiente dice, pero no importa, hagámoslo otra vez. Y es que así va la rendición, o sea, va poco a poco, cuando las pequeñas acciones donde yo empiezo a dejar eso, a desanimarme en el ministerio, por ejemplo, sucede muchísimo de que van con mucha fuerza en el ministerio y de repente ya no tienen el tiempo, de repente ya tienen una excusa, de repente ya empiezan a distraerse, pero uno les pregunta, no, yo no me rindo nunca a seguir al Señor hasta el final, pero sus acciones están demostrando rendición, porque ya no tienen la constancia, la perseverancia, la disciplina, ya no están ahí, ya no tienen el tiempo, no tienen la disponibilidad, no tienen la energía, entonces demuestran que se están rindiendo. Sí, claro. Eso pasa en el hogar, en el matrimonio, cuando la gente se rinde. Entonces, sí, yo no me rendí en el matrimonio, pero ya no están ahí, ya no sacan tiempo, ya no son creativos, ya no están buscando la manera de tener comunicación. Entonces, aunque sus palabras dicen que no se están rindiendo, sus acciones lo están diciendo. Y es que hay pequeñas acciones en el matrimonio que uno se da cuenta que se están rindiendo. Uno, el descuido físico. El descuido físico en la pareja, cuando uno de los dos dice, ya para qué, ya la casé, ya
que se aguante. Dice él, ya está conmigo, ya se descuida. Y es que si hay cierto pensamiento, creo que en algún momento se mencionaba y decía que una vez que el hombre la conquista al inicio, ¿cierto? Hay un trabajo de conquista, se arregla, se perfuma, mejor dicho, hace todo lo habido por haber. Ahorita ya los hombres se depilan las cejas, entonces ya se depila las cejas. Algunos. Entonces dice, ya ahora me cuido con tal de conquistarla. Pero una vez que se casan, como que dice, listo, ya logré, o sea, ella ya está conquistada, ya está casada, listo. Entonces, como que hay un pensamiento en esa parte, especialmente más del hombre, pero hay mujeres que también dicen, o sea, ya dejaron de cuidarse, dejaron de preocuparse por su apariencia física y no para los demás, sino para la pareja y para ella misma, lógicamente. Pero entonces ahí ya uno dice, hay algo como que está bajando los brazos, como que ya no está trabajando de la misma manera. Entonces, obviamente ahí hay una señal de que pueden haber ciertos pasos que pueden llevarlo a que se rinda en el matrimonio. Por ejemplo, si es ella la que lleva las riendas del asunto y él lo único que hace es decir, sí señora, sí mi amor, lo que tú digas. Lo que tú digas, ¿no? Lo que tú digas, mi amor. Entonces, ella está luchando con eso porque no le gusta que eso sea así. A ella le gustaría que sea él el que tome las riendas del hogar, del asunto de la familia. Pero llega un punto donde ella dice, ya ni modo, ya, tantos años así, pues ya aguantémonos así. Y ella dice, no, ya dejémoslo así. Yo sigo dirigiendo esto cuando el que debería dirigirlo debería ser el hombre. Y dejan de luchar por cumplir los roles que cada uno debería cumplir. Pasa también, o sea, pasa en muchas áreas. Claro que sí. Kilmar, bendiciones, gracias por el saludo. Lo estamos esperando en la iglesia, Kilmar. ¿Qué pasa? No, pero mire, y definitivamente hay acciones conscientes, hay acciones inconscientes, y de las que más tenemos que cuidarnos son de las acciones inconscientes que estamos teniendo y que estamos rindiéndonos sin querer queriendo. Porque uno le pregunta, no, ¿tú te rendirías con tus hijos? No, pero entonces ¿por qué no estás ahí? Entonces, ¿por qué no los acompañas? Entonces, ¿por qué no los escuchas? Entonces, ¿por qué no sacas tiempo? Entonces, o sea, inconscientemente me estoy rindiendo. ¿Tú te rendías con la relación con tu pareja? No. Entonces, ¿por qué te estás descuidando? ¿Por qué no sacas tiempo? ¿Por qué no estás ahí? ¿Por qué no los acompañas? ¿Te rendirías en la iglesia, en el Señor? Nunca, jamás. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Y por qué tienes esos comportamientos? Dejas de congregarte, ya te conformaste con lo virtual. Y dije, yo estoy virtual, yo quiero ir a la presencial. Dejas de esforzarse. Mira que el dejar de esforzarnos es una pequeña acción que nos puede llevar. Y es una señal de falta de esfuerzo, de que nos estamos rindiendo, de que vamos hacia la rendición. Antes nos esforzábamos por todo, por salir adelante, por luchar, por eso, pero dejamos de hacerlo. Y lógicamente es súper peligroso. Y en lo espiritual, que es muy importante obviamente lograr evaluarlo, algunos se están rindiendo porque ya no oramos de la misma manera como deberíamos orar, ya no leemos la palabra ni meditamos en ella como deberíamos hacerlo, ya no nos llama tanto la atención los temas espirituales como antes, de repente ya no es nuestro interés, sino que nos interesan otras cosas. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que hay pequeñas acciones que nos pueden llevar a la rendición y algunos, como lo dicen, yo nunca dejaría al Señor, pero la vida espiritual está fría, como lo mencionábamos días anteriores, están como que decayendo, y es que son pasos sutiles, muy sutiles, y luego viene la prueba, porque podrá llegar la prueba, y ya nos damos cuenta que no estuvimos tan fundamentados en la roca, sino fundamentados en la arena. Entonces llega la prueba, llega la tormenta, llega la tempestad, y destruye todo aquello que creíamos haber estado construyendo en el esfuerzo, pero nos damos cuenta que no es así. Por eso es importante lograr evaluarnos y ser muy conscientes. ¿Qué pequeñas acciones, conscientes o inconscientes, estoy permitiendo hacer en mi vida? Y mire que esto no es una responsabilidad de otros, sino una responsabilidad mía. A veces la rendición viene por una prueba fuerte. Y en las pruebas fuertes uno no se prepara, uno le dice a la gente y uno se prepara. Yo tengo un dicho y digo, después de la tormenta viene la calma, pero después de la calma, otra tormenta. Y es que definitivamente yo tengo que prepararme para la tormenta, tengo que entrenarme para no rendirme. Tengo que entrenarme para resistir, tengo que entrenarme para aguantar las cosas, tengo que entrenarme para perseverar en lo que hago. Y muchas personas lamentablemente se rinden porque no están siendo entrenadas. Entonces, están en un cuento de hadas, en cuento de los hermanos Grimm, donde todo es bonito, donde todo es lindo, están en una historia donde todo es lindo, pero no se están preparando para la prueba. Y todo lo que nosotros estamos viviendo va a tener un proceso de prueba.
También es muy importante porque algunas veces nos rendimos es porque no conocemos el camino que debemos caminar o transitar para llegar a ese objetivo que queremos en nuestras vidas. Si la persona dice, yo quiero, por ejemplo, un ejemplo, ser bachiller, pero no sabe que debe pasar primero por primaria, luego cumplir todos los años de secundaria o de bachiller para finalmente obtener su certificación como bachiller, a la persona que lo tiene claro dice, yo sé cómo debo distribuir mis fuerzas y distribuir mi tiempo y hacer las cosas para lograrlo, pero aquel que no lo sabe es como tú querer ir a una dirección al otro lado de la ciudad. Voy a colocar un ejemplo aquí en Bogotá, si queremos ir, por ejemplo, a, qué sé yo, al norte, a la 170, vamos a ir a la 170, pero si no conozco el camino, pues voy a desgastar más mis fuerzas. Si no invierto mis capacidades en las cosas que me generen mayor resultado, pues voy a gastar todo el día. Y si no conozco bien cómo lograr ese destino, pues obviamente voy a gastar todas mis fuerzas, recursos, mis energías, mis oraciones, todo lo voy a desgastar y al final lo único que quedará es decir, no, es que Dios no me dio la oportunidad o Dios no quiso llevarme a la 170. Sí. Pero Dios desde el cielo dice, no, si tan solo hubieses aprendido a discernir el camino, hubieses llegado más rápido. Entonces, algunos se rinden porque no conocen el camino para una restauración matrimonial, el camino para una restauración espiritual, el camino para una restauración en el ministerio, que a muchos les ha pasado, el camino para una restauración financiera. Entonces es importante conocer el camino, cómo lograr este objetivo. Tengo claro el objetivo, ahora el cómo lo logro es allí donde yo debo tener mucha más luz y más claridad. ¡Que viva mi suegra! ¡Que viva! Que viva. Mi madrecita hermosa, que el Señor me la bendiga, ya nos estuvo acompañando el día viernes en un tema espectacular sobre algunas señales sobre crisis o que un matrimonio puede entrar en crisis. Si usted no logró ver el tema, quiero invitarle que vaya ahorita a finalizar a nuestra fanpage y allí va a encontrar precisamente esa transmisión en la que nos estuvo acompañando ella como directora de uno de los ministerios o está allí en esta responsabilidad de los ministerios en el Ministerio de Matrimonios. Allá en Estados Unidos. Y bueno, y fue un tema muy interesante. Sí. El viernes pasado. Y es cierto porque muchas personas se rinden. Josué, bendiciones. Él es una persona totalmente proactiva en Ecuador con respecto a seminarios, institutos bíblicos. Está, bueno, una bendición tremenda. Josué, de verdad que lo bendigo a usted, a su familia y a esta patria maravillosa que es Ecuador. Mira que definitivamente a mí algo que me causa, me hace motivarme para no rendirme es pensar si me llego a rendir lo que pasa. Yo estaba hablando con alguien y yo le decía, mira, si tú te rindes hoy, mucha gente se va a dejar de salvar. Porque tú vas a ser usado para salvarte. O sea, si tú te rindes hoy, ¿cuántas vidas se pierden? ¿Cuántas almas se pierden? Si tú te rindes hoy, entonces el propósito que Dios tiene contigo no se va a ver, no se va a lograr. Y si no se logra, entonces, ¿quién es el que se perjudica? O sea, hay gente que no se puede rendir. Yo le digo a la gente, mira, tienes que encontrar tu propósito, tienes que andar en tu propósito, tienes que llegar a tu propósito, porque tu propósito es extender el reino, porque si tú no lo haces, entonces mucha gente debe salvarse. Imagínate si el apóstol Pablo, quitaste de ejemplo. Bueno, pero imagínate exacto que el apóstol Pablo llega y es tocado tiene la experiencia y llega Ananías y Ananías Dios le dice que restaura a Pablo y ora, entonces llega Ananías y qué tal que Pablo no hubiera aceptado a Ananías o Pablo dijo no, yo no acepto esto, Ananías no hubiera ido, qué tal que eso hubiera pasado y que se hubieran rendido en el comienzo, no hubiéramos tenido al apóstol Pablo, no hubiéramos tenido eso que tenemos hoy en día y es porque no se rindió. Y algunos dicen, no, pues Dios hubiese llamado a otro. Y claro, muy seguramente hubiese llamado a otro, pero ninguno como el apóstol Pablo. Sí. Porque el apóstol Pablo, cuando usted empieza a ver la historia de él y el perfil ministerial de él, ninguno cumplía esas características que él lograba cumplir. Y no es que las cumplió y Dios lo llamó, sino yo creo que en el camino, a pesar de todo lo que pasaba, Dios lo iba preparando también porque conocía su propósito. Y el apóstol Pablo tenía un perfil tan único y tan particular que si a propósito usted no ha estudiado el perfil del apóstol Pablo, por favor, hágalo. Y uno se va a dar cuenta y uno dice, sí, no hubiese llamado a otro y está bien, pero ninguno que hubiese tenido los resultados que el apóstol Pablo logró tener y la influencia tan fuerte que tuvo sobre la iglesia en su momento. Y allí es donde nos damos cuenta que cada uno de nosotros tenemos algo muy particular de parte de Dios y que si nos rendimos, seguramente hay cosas en las que no van a avanzar de la misma manera. Puede que Dios llame a otros, está bien, pero ¿y el propósito que Él tiene con nosotros qué?
O sea, no estamos en esta tierra, como 1000 veces lo he dicho, para gastar agua y recursos naturales y oxígeno, sino estamos en esta tierra por un propósito especial y ojalá que ese propósito se cumpliera en el tiempo en el que debe cumplirse. Hay gente que se ha rendido en el ministerio y muchas personas que han dejado de ser salvas y gente que ha dejado de ser restaurada, gente que ha dejado de ser bendecida por Dios por responsabilidad. Yo lo veo de esta manera y es una enseñanza fuerte, profunda, pero mira, cuando decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Eh, Cuando vemos niños abandonados o abortos, ¿dónde está Dios cuando vemos tantas guerras y tantas situaciones en el mundo? Entonces el ateo dice, pero si Dios fuera real, ¿por qué no hace algo Dios? Y es que lógicamente Dios colocó una regla y la regla es que si Dios va a hacer algo, lo va a hacer a través de su cuerpo. Amén. Y el cuerpo de Cristo, ¿quiénes somos? Nosotros, la iglesia. Y dice, hay un verso bíblico que dice, la humanidad está esperando la manifestación de la iglesia. Entonces, definitivamente nosotros somos los responsables de causar un bien al mundo entero, de traer salvación al mundo entero. Entonces, ¿por qué hoy en día no hay tanto misionero y tanto predicador y tanta situación? Porque se rindieron en el ministerio. Porque es increíble que de 10 personas que entran al ministerio, en menos de un año solamente queda uno y el 90% se rinden. ¿Y por qué se rinden? Por 1000 razones, pero ninguna justifica el rendirse, porque si nos rendimos en el ministerio, ¿cuánta gente deja de ser salva? ¿Cuánta gente deja de convertirse, restaurarse? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántos niños? ¿Cuánta juventud? ¿Cuánta situación? Y si Dios a usted le hizo un llamado específico a nivel ministerial, a nivel de juventud, a nivel de familia, a nivel de parejas, en la área que sea, tenemos que cumplir como soldados que fuimos llamados y tenemos que ser responsables y decir, yo sigo adelante a pesar de mis errores, de mis fallas, de mis circunstancias, con plata, sin plata, con dinero, con apoyo, sin apoyo. Yo sigo adelante y yo tengo que desarrollar a lo que Dios me llamó a desarrollar, porque si no lo logro, entonces Dios me va a llamar a cuentas y me va a decir, mira, y quiero terminar con este recuerdo. Mira, recuerda la mujer que fue llamada, fue María, yo le coloqué María, pero fue un hecho real que sucedió en Argentina. Esta mujer fue llamada desde los 15 años y el Señor le habló y le dijo, mira, María, yo te llamo, vas a ser evangelista, vas a predicar en el mundo, vas a hacer esto. Y María, teniendo 15 años, decía, Señor, yo quiero hacerlo, pero soy muy jovencita, déjame, yo crezco un poquito más. Y el Señor le vuelve a hablar después de algunos años y le dice María, sí, Señor, yo quiero servirte, pero el problema es que tengo novio y me voy a casar. Deja que yo me case y eso. Entonces dijo, bueno, porque el Señor llama, pero no obliga. Y después pasa algunos años y el Señor la vuelve a llamar fuertemente a esta muchacha cristiana y dice, quiero que me sirva, vas a ser evangelista, vas a predicar, vas a ganar almas. Y entonces dice María, Señor, yo quiero servirte, pero el problema es que estoy casada y tengo hijos. Entonces, ¿qué hago? Deja que mis hijos crezcan. Sus hijos crecieron, vuelve el llamado del Señor fuerte. María, quiero que me sirva, Señor, ya mis hijos crecieron, pero el problema es que tengo nietos y me los dejan cuidando. ¿Ahora qué hago, Señor? Y le vuelve el Señor a llamar. Ya María se vuelve una mujer anciana cuando el Señor le dice, última vez, quiero que me sirva, Señor, ya. El problema es que no tengo fuerzas ya. El problema es que cómo voy a ponerme a viajar. Yo nunca me preparé, etcétera, etcétera. Pasan algunos años, ya María, esas ancianas de la iglesia de cabello blanco, largo, muy consagrada en la congregación, muy activa en la iglesia, pero en el fondo de ella había un llamado hacia las naciones. Entonces de repente llega un profeta brasilero a Argentina, Buenos Aires. Cuando llega al aeropuerto le dice al Señor, ve y dirígete a tal casa, a tal barrio, a tal lugar de Buenos Aires. Y así fue. Él no conocía, pero le dijo al taxista que lo llevara a tal parte. Existía el barrio, existía la calle, existía el lugar, existía la puerta que el Señor le indicó a este siervo del Señor. Y de repente dice, ¿qué hago aquí? Golpea y pregunta por María y dale esa palabra. Entonces llegó y se bajó del taxi, llegó y golpeó. Y de repente salió esa mujer de cabello blanco. Dijo, ¿eres María? Dijo, yo soy María. Ah, muy bien. Entonces levantó la mano y dijo, así dice el Señor. Te llamé de muy joven, te llamé de los 15 años, te llamé y te llamé una y otra vez, te llamé, pero siempre presentaste excusas no válidas. Entonces hoy me respondes por 200,000 almas que se perdieron por tu culpa. 200,000 almas. Esta mujer cayó de rodillas, le pidió perdón al Señor, lo contó la experiencia que había tenido. Al otro día amaneció muerta. Para dónde se fue o qué pasó con ella, no sabemos, pero el dejar de hacer las cosas es restarle a la obra del Señor.
El rendir me resta. Entonces, si te has rendido, ¿cuántas almas se están perdiendo? Porque te has rendido. ¿Cuánta gente está haciendo, no ha dejado de ser restaurada? Es decirle, mira lo que está pasando. Si tú no te hubieras rendido, estuvieras viviendo otra experiencia, la gente estuviera salva. Entonces, perdóname si soy así, pero hay gente que me está viendo que tiene un llamado, pero se está rindiendo y no se están dando cuenta que yo no me voy a rendir por mí. Yo no me puedo rendir, es por la gente, que si yo dejo de predicar, si yo dejo de hacer las cosas que Dios me llamó a hacerlo, ¿cuánta gente se está perdiendo? A esto le llamamos responsabilidad social, no solamente por un tema cultural y de cuidado, sino que tenemos una responsabilidad delante de Dios por ese propósito que Él nos encomendó, que nos entregó, por el cual fuimos puestos en esta tierra. Por eso, si hay alguien en esta mañana y dice, yo sé que tengo que tomar una decisión, toma la decisión en favor a ese propósito. Si tú sientes en tu corazón que te está rindiendo, que hay cosas en tu vida, en cualquiera de las áreas en las que estás bajando los brazos, estás dejando de colocarle motivación, fuerza y estás dejando de ser responsable en eso, hoy la invitación es a que no te rindas, a que no te detengas, sea cual sea la razón. Sí, está bien, puede ser muy válida la razón, hasta justificable, pero eso no va a explicar el hecho delante de Dios del por qué tú dejaste de luchar por eso que Dios había puesto en tu corazón. Lucha por tu matrimonio, lucha por tu pareja, lucha por tus hijos. ¿Cuántos padres, si no se rinden, yo sé que van a ver la victoria? Sí. Pero ¿cuántos padres que están recordando hoy, en esta mañana, o familiares están recordando que sí, que porque esa vez que se rindieron, hoy están viendo consecuencias de que esos hijos se apartaron, de que esos hijos nunca escucharon el evangelio y hoy están viviendo las consecuencias que están viviendo? Por eso, no te vuelvas a rendir, no te rindas. Si Dios colocó en tu corazón hacer algo, hazlo. No te detengas. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando que alguien venga, te lo diga desde el oído o que baje Dios y te lo diga de alguna manera? No, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando en aquello que Dios colocó. Es importante que no te rindas por ese ministerio. Si tú sabes en tu corazón que hay decisiones que tomar, ¿qué estás esperando por tomar esas decisiones? Lucha por aquello que Dios te dio. Es ese tesoro precioso que Dios te dio y tú no puedes negociarlo por cualquier otra cosa. Nada vale tanto como servirle al Señor en el ministerio. Y es cierto, hay que trabajar, hay que tener una vida social, hay que tener muchísimas cosas, pero sobre todas estas cosas un propósito espiritual que es el ministerio. El ministerio es espectacular cuando logramos cumplir en ese propósito. Así que no te rindas en el ministerio, no te rindas en tu vida espiritual, no sientas que estás luchando contra la corriente en esa petición de sanidad. Sigue luchando y perseverando por esa sanidad, sigue creyendo en fe que esa sanidad está hecha, que está dada. No te permitas renunciar a tu fe y rendirte creyendo que ese milagro no lo vas a recibir. Claro que lo vas a recibir porque dice su palabra que por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Significa que tú vas a ver ese milagro y mantente, porque quizá esta palabra alguien la está necesitando hoy, de que estaba a punto de tomar una decisión, estaba a punto de rendirse en algo, pero es bueno creer y considerar que allí está Dios obrando. No te permitas rendirte. Yo quiero que tú lo repitas en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú estés. No te permitas rendirte, porque si tú te rindes, hay muchos atrás tuyo que están esperando precisamente ese ejemplo tuyo, esa motivación tuya para ver en ti esa fortaleza a través de Cristo Jesús, claro está, pero ver a Cristo reflejado en ti. Y hay mucha gente alrededor tuyo que va a ser beneficiada o también va a ser perjudicada, y la principal persona eres tú. Claro que sí, yo creo que Dios está trabajando con nosotros de una manera muy especial en esta mañana y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no rendirnos. O sea, aquellos que se están rindiendo, y como dice mi querida suegra, dice que en ocasiones nos acomodamos en nuestro entorno y dejamos de lado el privilegio del llamado. Es cierto, es muy cierto. Hay muchos factores que hacen, y de eso tenemos que hablar, la gente que no está siguiendo su llamado, porque definitivamente hay que seguirlo, y nuestra vida nunca tendrá un sentido si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Aunque tengamos todo en nuestra casa, a nuestro alrededor, solamente lo más importante es servirle a Dios, y eso, a los que así hemos sido llamados al Señor, eso es, y es así. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Mira las vidas de todos los que están presentes en este momento de manera virtual.
todos los que están escuchando y viendo, Señor, este video, aquellos que están pasando por momentos de desánimo y de repente han sentido rendirse. Tal vez no lo dicen, pero sus acciones los están llevando a rendirse. Aquellos, Señor, que tal vez tienen el hábito de rendirse frecuentemente, que siempre tienen una excusa porque los criticaron, los juzgaron, no les dieron el ánimo, de repente no los respaldaron como quisieron y se han rendido por muchos factores. Aquellos que tal vez se rinden siempre, Señor, o aquellos que en este momento de manera consciente o inconsciente están tomando la decisión de rendirse. Hoy oro por ellos, Señor, hoy oro por ellos para que tú hoy estés animando nuestras vidas, para que entendamos que el rendirse no es una opción, sino que tenemos que avanzar y avanzar y avanzar y avanzar en el propósito que tú tienes con nuestra vida, Señor. Mira a la gente que tiene un llamado ministerial, un llamado a servirte a ti y que por alguna razón, Señor, se han rendido, Señor. Y tal vez, Señor, no lo han hecho de manera a propósito, sino que sus acciones los han llevado a rendirse y habla de que se han rendido. Hoy oro, Señor, para que retomamos el camino tuyo, para que tomemos las decisiones que tenemos que tomar y para que lleguemos, Señor, al nivel que tú quieres que lleguemos. Solamente con tu ayuda lo podemos lograr y con tu ayuda podemos alcanzar aquello que fuimos llamados a hacerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de todos los que están hoy presentes, su vida hoy, sus trabajos, sus negocios, sus actividades. Digan amén. Ahí todos los que están, tal vez tienen un negocio, un trabajo y necesitan esa bendición porque hoy los bendecimos y bendecimos que hoy les va a ir bien, que los que tienen negocio independiente les va a ir muy bien, los que tienen ciertas metas financieras les va a ir muy bien, en sus vueltas, en sus asuntos, en todo lo que vayan a hacer hoy, el respaldo y la protección de Dios la tendrán en ellos. En el nombre de Jesús, sé que es así y te doy muchísimas gracias, Señor. Amén y amén.